El hermano de Hebreos capítulo 10, versículo 26 al 31, que nosotros no somos de los que ¿qué? Retrocedemos. ¿Verdad, hermanos? Tómenlo en cuenta lo que dice este mensaje, porque vamos a empezar con la cuarta advertencia de Dios. Y esta cuarta advertencia es la más dura. Del apóstol Pablo vemos que él está comenzando en un tono de voz muy suavecito cuando dice la primera parte, no te deslices, ¿sí? Y luego él va aumentando el tono de voz conforme se van presentando esas advertencias, ¿sí? Vamos a ver ahí en nuestra imagen de PowerPoint. Quiero mostrarles una reflexión, hermanos. Y eso me la aplico a mí mismo. Dice, no oponerse al error es aprobarlo. A veces no queremos reconocer que vivimos en un error, que estamos mal. Y si yo no lo reconozco delante de Dios, lo estoy ¿qué? Aprobando. No defender la verdad es negarla. Fíjense cuándo dijo estas palabras Martín Lutero. ¿Cuánto hace que las dijo? Y sin embargo ahorita las volvemos a recordar. Martín Lutero, Spurgeon tienen muchas, pero muchas reflexiones, hermanos. Y hacen reflexionar nuestra vida espiritual como lo hace la palabra de Dios. En el capítulo 2 de Hebreos vimos ahí, no te deslices. Y luego nos fuimos al capítulo 3, en la segunda advertencia, y dice, no dudes de qué, de la palabra. Y luego en el capítulo 5 y capítulo 6 de Hebreos dice, no te detengas en la carrera. Capítulo 10, versículo 26 al 31. Bueno, y así el apóstol Pablo nos va mostrando el tono de voz que va en cada advertencia. Aquí vemos en el capítulo 10, que es la cuarta advertencia, ¿verdad? Ya nos habla más fuerte, hermanos, más fuerte. Y cuando veamos la quinta, en el capítulo 12 de Hebreos, ahí nos va a rematar, ¿sí? Hermanos, y ahorita veíamos los estudios, ¿verdad? Veíamos los estudios que Mark nos estaba enseñando y yo me hacía una pregunta, ¿verdad? ¿Amamos a Dios, hermanos? ¿Hemos creído en el Señor? Dice, ayer le decía a los hermanos que estaban en la casa, cuando vinieron de allá del centro de adicciones, el Marcos 16:16. Algunas enseñanzas que van por ahí a ese centro, van muchas iglesias, y muchas iglesias les están enseñando muchas falsas enseñanzas, porque no están estudiando bien la palabra de Dios, no hacen una exégesis del texto, hermano. No lo apartan, no lo separan y no van estudiando cada palabra que van diciendo. Decían ellos por ahí que el bautismo salva. La Biblia no enseña que el bautismo salva. Jamás dice eso. Y yo les decía a los hermanos que hay un texto en Marcos 16:16 y lo usan pegado, junto. Dice el Marcos 16:16. Si creyeres y seas bautizado, serás ¿qué? Salvo. Y lo juntan. Pero sigue ahí continuando el texto y dice, pero si no creyeres, serás condenado. En el mismo texto. Entonces, a lo que está hablando es acerca del creer. Hermanos, si hemos creído, dice la Biblia, que somos ¿qué? Salvos. Pero ¿qué implica creer, hermanos? Ese es el detalle, porque muchos de nosotros decimos, es que yo he creído, pero vivimos una vida de incredulidad.
y entonces la advertencia viene fuerte. Y bueno, hermanos, y esta es la peor advertencia mal interpretada de la Biblia, esta cuarta, ¿sí? Está mal interpretada. Y ustedes dicen, ¿pero por qué? Pues ahorita van a ver por qué. Y ustedes mismos se van a dar cuenta cómo interpretan los versículos, cuando en realidad no van al Nuevo Testamento y leen en una Biblia interlineal, que vean qué significa cada palabra de estos textos que leímos, para que ustedes puedan entender cuál es el mensaje que el apóstol Pablo está dando aquí. Porque dice, no dejando de congregarnos. ¿Y ustedes qué entienden? Una cosa que entendemos y que a veces está errónea. Es bueno no dejarnos de congregar. Es bueno, hermano. Pero el texto en griego no enseña eso. ¿Sí? Ya cuando lo veamos, entonces sí van a decir, ah, caray. Sí. Cuando ustedes digan, no dejando, ¿qué quiere decir? Se van a quedar sorprendidos de lo que en griego significa. ¿Sí? Entonces, tengamos cuidado cuando hacemos una mala interpretación y creemos y enseñamos y ahí nos vamos y nos vamos mal. ¿Verdad? Les decía lo que pasa allá cuando van muchas doctrinas, van muchos carismáticos allá a ese centro de adicciones y enseñan mal la palabra. Y los obligan, les van metiendo cosas que necesitan bautizarse, hermanos. ¿Sí? Y se fijan cómo las iglesias apostólicas, carismáticas, pentecostales y las asambleas, en un día o 2 días, a todos quieren bautizar. No, ¿verdad? No es así. Pero es porque ellos tienen su mala enseñanza. Y bueno, ya vimos ahí lo que dice todo ese texto del 26 hasta el 31. Pero vamos a dar una pequeña explicación acerca de estos versículos. Sin embargo, al interpretarlo de esta manera, yo creo que se pierde el verdadero sentido de lo que el apóstol está queriendo transmitir en otros pasajes, porque es una amonestación solemne, quizá una de las más severas que encontramos en toda la Biblia para los hijos de Dios. El texto 10, 26 hasta el 31 es una de las amonestaciones más severas para los hijos de Dios. ¿Sí? Guárdenlo en su corazón. ¿Sí? Y aquí tenemos la amonestación y tenemos que entender que está hablando a los creyentes, no a profesantes, no a personas que parecían ser creyentes, pero que en realidad estaban lejos de Dios y no son verdaderos creyentes y no son profesantes, porque ellos habían sido santificados en la sangre de Cristo. Dice el versículo 29, vayan ahí, hermanos, estén ahí en ese pasaje de Hebreos 10. Y estén ahí en el versículo 26 al 31 para que podamos entender un poquito más todo lo que significa. Hebreos 10, 26, dice el versículo 29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Hermanos, cuidado, hermanos. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Y dice ahí que en el versículo 29 decíamos, ¿verdad? Que aquí tenemos la amonestación y tenemos que entender que está hablando a los creyentes, no a profesantes, sino a las personas que parecían ser creyentes, pero que en realidad estaban lejos de Dios. No son verdaderos creyentes, no a profesantes, porque ellos habían sido santificados en la sangre de Cristo, dice el versículo 29,
Y el versículo 14 que dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hoy a veces me preguntan, ¿y por qué se fueron, hermanos? ¿Por qué se fueron? ¿Usted los corrió? No. ¿Yo los corrí? No. ¿Por qué se van, hermanos? Hemos visto 4 amonestaciones y hemos visto las causas de por qué muchos se van, ¿qué? Y vimos que muchos empiezan a ¿qué? A deslizarse, porque empiezan en el pecado. Y no es que no se den cuenta, ya es que han pensado en irse, hermanos, en deslizarse. Sí, no es porque usted los quiera correr, no, es que ellos no están en su mente, no han alcanzado la madurez espiritual y entonces empiezan a ¿qué? A tener pensamientos y el Satanás los va ¿qué? Los va apartando. ¿Sí? Dice, es decir, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Sí? Y bueno, tenemos que entender cuál es el concepto del pecado voluntario. Es voluntario, hermano. Ellos sean que habla de un pecado voluntario del apóstol Pablo. Nadie los ha corrido. Ellos son los que ¿qué, hermanos? Si ellos empiezan a deslizar, ¿sí? Y empiezan a dejar de oír la palabra de Dios, es porque ellos se van ¿qué? Solitos, nadie los está corriendo. Aquí es lo que nos enseña todas estas cosas. Pero para esto tenemos el contexto y la idea era que tendríamos que leer el pasaje 25 que dice, así que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dice, no dejándonos de ¿qué? De congregar. ¿Y qué significa dejándonos? Ahorita van a ver lo que todo esto significa y luego ya ustedes van a poder entender que es cada uno de nosotros que vamos tomando esa voluntad, hermano. ¿Sí? Dice, no dejando de congregarnos. Este versículo nos enseña de que deben de ir a la iglesia, y está bien, por supuesto que hay que ir a la iglesia, pero el versículo se refiere a otra cosa. El versículo tiene un contexto militar, y dice el comentario que todo hebreos son textos militares, hermanos. Con una voz así de militar dice el apóstol Pablo, son textos militares, y dice que el versículo tiene un contexto militar y todo este pasaje está lleno de palabras militares. Y aquí la palabra dejando, fíjense, la palabra para desertar, dice, no seamos desertores. Dejando significa en griego desertar. Uno mismo es el que hace ese pecado voluntario. Vas desertando, no dejando de congregarnos, dice, no dejando de desertarnos en esa gran congregación. Ahorita vamos a ver todo esto. Pero soy yo, hermano, soy yo. Somos cada uno de nosotros que nos va moviendo cosas que solamente Dios sabe por qué nos deslizamos, por qué dejamos la palabra, por qué desertamos de ese ejército de Dios. ¿Por qué desertamos? ¿Sí? Y dice que la palabra congregarnos en realidad es un sustantivo que significa congregación y se refiere a la gran congregación. Ustedes vean si los que tienen el libro de Larousse de gramática, vayan y vean qué es un sustantivo. ¿Qué es un sustantivo y qué significa? Para poder entender bien estas cosas. A veces hay que ir a la gramática y poder entender estas cosas en español. ¿Sí? Y bueno, la palabra para congregación en el griego es
sinagoga. Pero la palabra que se utiliza aquí es episinagoga, que era reunión de Dios. Reunión de Dios. Y esta palabra se utiliza 2 veces en el Nuevo Testamento. En 2 Tesalonicenses dice que las 2 veces hace referencia a la gran reunión que Dios va a hacer, o cuando llame a todos sus hijos y reciba a todo su ejército en el momento de la segunda venida de Cristo. Eso nos enseña ahí 2 Tesalonicenses, cuando el Señor llame a todo su pueblo y se reúna. Esa va a ser la gran reunión, esa va a ser la gran congregación de Dios. Y aquí es el llamado general de Dios y dice que no seamos desertores de esa gran congregación de Dios. No seamos desertores del gran ejército que Dios tiene en este mundo para grabar. Y dice, como ya han hecho de esto un hábito, ya son desertores. Es personal, decíamos ahorita, hermanos. El Mar decía, ¿usted qué piensa? Es personal. Cada uno de nosotros tomamos nuestras propias ¿qué? Decisiones. Y muchos de nosotros estamos desertando de las cosas de Dios. Y no nos damos cuenta porque la misma Biblia dice que se empezaron a deslizar y no se daban cuenta. Pero ya se estaban apartando de las cosas de Dios. Y lo más terrible es que ya no hay que, hermano, vuelta atrás. Dice el Señor, porque ya los que un día fueron iluminados, hermanos, y ya se pagó por nuestros pecados, ya no hay nada que los pueda que volver nuevamente. Y la segunda venida de Cristo tiene que servir para nosotros como una alerta y nos sacude y tengamos cuidado y no seamos desertores de este momento, porque si pecaremos voluntariamente, y el concepto no es ningún pecado particular, esto se refiere a una actitud deliberadamente. ¿Verdad? Yo me deserto, me aparto. Es voluntario esto, hermanos. Nos entregamos al pecado y volvernos contra Dios para entregarnos a una vida de pecado. A muchos no les gusta estas predicaciones, ¿verdad? ¿Por qué no nos gusta, hermanos? Nos habla fuerte la palabra de Dios, donde nos está advirtiendo que si haces estas cosas, las consecuencias que va a tener Dios para nosotros. Y esto se refiere a una actitud deliberadamente, hermano. Dice, es deliberado. Yo me voy ¿qué? Solito. Nadie me dice, hermano. Soy yo. Y dice la Biblia que en Números 25, 1, 2, vayamos ahí, miren, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué le hicieron a Dios, hermanos? ¿Qué le hicieron? ¿Por qué se fueron? ¿Quién tiene esos 2 versículos de Números 25, hermano? ¿Usted? A ver, léalo, hermano. Dice, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Lo hicieron deliberadamente? ¿Sí? ¿Eso les había dicho Dios que hicieran? No, ellos deliberadamente lo hicieron. El pecado por hierro, el pecado por error y el pecado de soberbia, es decir, la persona que es amonestada diciendo, no hagas tal cosa, y él dice, no me interesa lo que me digas, no me interesa lo que Dios diga, ya lo voy a hacer igual. Y esta persona con soberbia, es decir,
con una actitud deliberada dice, no me importa. Está rechazando la obra y dice, yo me entrego al pecado. Este es el concepto. Este es el concepto rechazando al Espíritu de Dios que está haciendo la obra y dice, yo me entrego al pecado. Y este es el concepto, alguien que deliberadamente se quiere entregar al pecado, está haciéndose un desertor del ejército de Dios. Nadie le ha hecho nada, hermanos. Somos nosotros que pecamos deliberadamente y nos entregamos al pecado. Desertamos, hermanos. Nos deslizamos. Ya no queremos oír la voz de Dios. ¿Por qué? Solo Dios sabe, ¿verdad?, qué pecado habrá en estas personas. Y ya ellos deciden irse. Y bueno, dice que si tomamos esta posición después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dígame, ¿quién de ustedes no ha recibido el conocimiento de la verdad? Ustedes ya conocen, ya saben la verdad, ya la conocen. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. Ya no hay nada que Dios pueda hacer por nosotros, porque Cristo ya hizo el único sacrificio por nosotros, un sacrificio suficiente que nos limpia de todo pecado. Usted no pierde la salvación, eso sí, téngalo seguro, no va a perder la salvación, pero usted no va a recibir ninguno de los galardones que Dios dice que Él tiene preparado para el pueblo de Dios. Por eso nos enseña que corramos esa carrera y lleguemos a la meta. Nosotros estamos luchando y queremos un galardón, queremos un premio, hermanos. Y el Señor tiene 5, ¿qué, hermano? 5 galardones. Le dije al hermano, aquí le voy a entregar una hojita con los 5 galardones que Dios dice, y diga usted cuál quiere. Hermano, esos son los que estamos esperando. La salvación, pues ya, ¿verdad? Yo me aparté y todo lo demás que hice contra Dios, pero mi salvación ahí está. Pero los galardones que Dios tiene, eso yo sí quiero uno, hermano, yo quiero un premio. ¿Sí? Y un día dice la Biblia en 2 Corintios 5:10 que yo me voy a presentar ante ese tribunal de Cristo para recibir lo que hice, bueno o malo, cuando estaba en la carne. Pero un día voy a presentarme ante el mayor trono. Ahí viene lo bueno, ¿verdad? Dice que en aquel tiempo, hermanos, dice que estoy rechazando todo lo que hizo por mi salvación y no puedo esperar que Dios haga algo más. Y entonces, ¿qué es lo que me espera? ¿Qué dice la Biblia? Que me espera una horrenda, ¿qué? Una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muera irremisiblemente, cuanto mayor castigo, cosas que merecerá. ¿Quiere más, hermanos? ¿Ya está oyendo la advertencia de lo que Dios tiene, hermano? Para aquellos que se apartan y se fueron, porque ellos así lo quisieron. Dice que en aquel tiempo del Antiguo Testamento decía que el que peca deliberadamente viola la ley de Moisés y esa persona moría irrevisiblemente, es decir, no había otra escapatoria. Pero ahora dice, cuánto mayor castigo, y este concepto de mayor castigo comparado con el Antiguo Testamento era la muerte física de la persona. Pero dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis ahora merecerá el que está teniendo esta actitud y pisoteado la sangre de Cristo? Ahora nos va a ir peor, hermanos.
Si en el Antiguo Testamento era morir físicamente, pues hoy vienen cosas que, hermano, peores. Dice en Hebreos 30:10, hermanos. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Hermanos, tenemos que tener cuidado, vean cómo estamos viviendo. Realmente hemos creído en el Señor. ¿Qué implica creer, hermanos? Decían ustedes en los ejemplos, hay que dejar todo y que sea en primer lugar el Señor. En Colosenses la Biblia dice la preeminencia de Cristo y habla de que Cristo es en primer lugar sobre todas las cosas. Cuando el Señor nos dice, dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y le debemos al Señor el primer lugar en todo, hermanos. Pero ¿verdad que no es así? El Señor a veces lo dejamos en penúltimo o en último lugar, hermanos. Siempre a Dios lo dejamos en un lugar que no merece. Y bueno, hermanos, dice que habían empezado bien la carrera, pero un día desertaron y fueron útiles a Satanás. Entonces la palabra dice, y no dejando, quiere decir, y no desertar. Muchos han desertado, hermanos, y ahora han sido instrumento ¿de quién? De Satanás. Dice Hebreos 10:32, hermana. Pero trae a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sustuvisteis gran combate de padecimientos. Tenemos amnesia espiritual, ¿verdad? Somos muy dados a olvidar los grandes milagros que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y cuando estamos enfermos y en el hospital, pero hoy le prometo a Dios que saliendo de aquí, no, ya no le voy a fallar. Pero salimos del hospital y venimos a nuestra casa y luego venimos al templo y lo que dijimos, ¿qué pasa? No se cumple. Por eso la palabra de Dios dice, cumple lo que prometas. Y entonces Dios viene a recordarnos estas palabras. ¿Ya no te acuerdas? ¿Te has olvidado? Esa es una amnesia espiritual. Pero aún esa amnesia espiritual Dios nos puede volver a recordar y regresa a la normalidad. La amnesia física es así, cuando ya viene la amnesia por una enfermedad, jamás se vuelve a acordar, hermano. ¿Verdad? Un Alzheimer, ¿qué pasa? Una demencia senil, ¿qué pasa? Jamás se vuelve a acordar. Perdimos la oportunidad. Dice que aquellos que han sido traidores de las causas de Cristo va a tener que enfrentar un juicio donde se juzgará las obras, no los pecados, hermanos, porque los pecados ya fueron perdonados. Por eso Cristo se ofreció una vez y para siempre. Dice que nuestras obras serán ¿qué? Juzgadas. ¿Qué estamos haciendo, hermano? ¿Cómo son nuestras obras delante de Dios? Hagamos un recuento. Todo lo que decía Mare ahorita en la mañana es para reflexionar. ¿Qué expectativas, hermanos, tenemos? Tenemos que cambiar esas expectativas ya. Ahora todo debe ser para el servicio ¿de quién? Del Señor. Mi pensamiento, dice la Biblia, en esto pensad, todo en las cosas buenas. Que mi mente siempre esté pensando en qué voy a ayudar, qué voy a hacer, en qué voy a servir, en qué voy a colaborar. Pero todo que sea para quién, hermanos, para Dios.
Dice 2 Corintios 5:10, dice, porque es necesario que nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Va a ser una necesidad que nosotros tenemos que comparecer ante ese tribunal de Cristo, hermanos. Y dice ahí Hebreos 10:11, dice, y conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Híjole, hermano, y dice la Biblia, ¿cómo está nuestra conciencia? ¿Cómo están? Insensibles, hermanos. Ya no nos duele absolutamente nada por la obra de ¿quién? De Cristo. Ya no nos duele nada ni sentimos nada. Ese ejemplo que un día un predicador aquí estuvo y agarró una roca. Si se acuerdan quién, ¿verdad? Y la dejó caer sobre aquella hermosa fruta, ¿verdad? Una manzana. Y me acuerdo que el predicador cuando hizo eso lloró. Hermanos, hoy hemos dejado de amar al que entregó su vida por nosotros y estamos insensibles a esa causa. Y Dios, Cristo ya no puede volver a repetir que, hermano, ese evento, hermano, la Biblia lo dice, porque Él hizo una ofrenda, única ofrenda, y fue ¿para qué? Para siempre, hermano. Ya no puedo volver a repetir que el Señor haga eso, venga y haga esa ofrenda para mí. Ya no se puede. No se puede detener la carrera y decíamos el domingo pasado, ¿verdad? Sí. Y entonces una persona que ha tenido la actitud de no escuchar la palabra de Dios, de afrentar al Espíritu de gracia, no tiene nada que ver con el pecado contra el Espíritu Santo. Y creo que esta persona está afrentando, y el concepto es, está entristeciendo al Espíritu Santo de Dios. Y miren lo que dice Efesios 4:30. Y dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Nuestras actitudes que estamos haciendo, hermanos, sí, al retirarnos, al deslizarnos, al dejar al Señor, ¿qué estamos haciéndole al Espíritu Santo de Dios? ¿Lo estamos qué? Contristando. Hermanos, y no nos mueve ya nada porque nuestra conciencia está insensible. Sí, saben, hermanos, muchos creyentes comienzan bien, pero llega un punto en sus vidas que olvidan el compromiso y entonces se apartan del ejército de Dios y se entregan al pecado y toman decisiones que luego lamentan por el resto de sus vidas. Qué triste, hermanos. Y ya no hay vuelta atrás. Hoy el llamado es que traigan a la memoria aquel día. ¿No se acuerdan cuando se enlistaron en el ejército de Dios? ¿Se acuerdan, hermanos? El día que se bautizaron aquí, que hicieron el compromiso con Dios y se enlistan en el ejército del Señor. Por eso son palabras militares, porque cuando usted deserta, ¿qué pasa con el ejército? Cuidado, porque lo va a buscar, pero lo va a buscar ¿para qué, hermano? Para justiciarlo, hermanos. Y bueno, hermanos, Dios está buscando soldados fieles que sigan predicando el Evangelio y que sigan anunciando su mensaje y que sus vidas den testimonio de qué vale la pena ser cristiano, de qué vale vivir para Cristo, de que Él realmente satisface la vida, de que no necesitamos revolcarnos en el pecado, en buscar la felicidad, que Él llena nuestro corazón, que Él nos da lo que necesitamos. ¿Quién es el único que llena nuestro vacío, hermanos?
Solo el Señor, no hay nadie. Y lo decimos, pero no lo vivimos, hermanos. Dice Isaías, ¿verdad? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Qué triste, hermanos, cuando nos recuerda Isaías ese pasaje. Y cuando ustedes lean en su casa Ezequiel 47, van a ver qué tremenda cosa es ese pasaje. Y en ese pasaje Dios ve a su pueblo irse de Israel hacia otras naciones. Y ese pasaje me trajo a la memoria muchas cosas cuando hermanos por circunstancias infantiles de inmadurez se van de la iglesia por inmadurez, porque no han podido asimilar estos conceptos. Dice que el pueblo de Israel se fue a otras naciones porque había hambre en Israel y Dios dice, tuve dolor cuando vi a mi pueblo profanar el santo nombre entre las naciones extranjeras. Cuando una persona se va de esta iglesia y se va a otra, ¿qué dicen los de la otra iglesia? Pues quién sabe cómo serán ahí, quién sabe cómo será el pastor, qué dijeron o qué hacen. Y vamos a ver por qué dice estas palabras Dios. Sí, vamos a ver. Dice, y Dios dice, tuve dolor en mi corazón al ver a mi pueblo profanar mi santo nombre. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel salió a otras naciones en búsqueda de comida, la gente de esas naciones dijo, este Dios de los judíos no es tan bueno y no les da de comer, se están muriendo de hambre, parece que este Dios no es tan poderoso. Y Dios dice, tuve dolor en mi corazón cuando mi santo nombre era profanado. Porque las otras naciones se burlaron de quién, hermanos? De ellos, porque ellos pensaron, su Dios. Y cuando nos vamos, hermanos, y nos vamos y nos reunimos en otro lugar, la gente empieza a hablar y empieza a murmurar, ¿verdad? Y esas cosas, la Biblia, cuidado, hermano, de la murmuración. Dice, y el pueblo murmuró, y Dios se entristeció cuando el pueblo murmura, hermano. Es algo que debemos de tener mucho cuidado. Hoy Dios de la misma manera está viendo que algunos de nosotros hacen lo mismo. Y tenemos dolor en nuestro corazón porque quizás hay gente que está profanando el nombre de Dios, quizás porque tengan hambre espiritual, en lugar de satisfacerse del banquete que Dios tiene preparado para nosotros. Prefieren ir al mundo, buscan un poco de pan duro o buscan algo que los satisfaga porque están insatisfechos con las cosas de Dios. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel se aburrió y estuvo insatisfecho con el maná? Y ellos querían regresar a Egipto para comer la comida de ellos, porque ya estaban insatisfechos del maná, de la comida de Dios. Y mire, vayamos a profeta Habacuc 2, capítulo, versículo 1 al 4. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Ahí léanlo, por favor, ayúdenme. A ver, ¿nadie? Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta
se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Hermano, la segunda venida de Cristo está que pronto vendrá. Dijo el Señor que espéralo porque vendrá, aunque tarde, pero ¿qué? Pero vendrá. Y vendrá por su pueblo. Y nos vamos a reunir en esa gran congregación que el Señor dice en 2 de Tesalonicenses. El Señor viene ¿por qué? Por su pueblo, hermanos. Por su pueblo. Y bueno, hermanos, tenemos que cortar con ciertas amistades porque cada vez, hermanos, cada vez que te juntas con ellos te quieren hacer tropezar, volver atrás. Pero como dice el apóstol Pedro, basta ya de todas estas cosas. Ya, hermanos. Hermano, vivimos en un tiempo que nos hastiamos de tanta cosa. Ya oí que si ya conocemos lo que sabe la cerveza, lo que sabe el vino, lo que fue fumar, andar en las cosas del mundo, ya estamos hastiados de eso. Y dice el apóstol, ahí Pedro, primera de Pedro 4:3, ¿qué dice? Alguien lo lee, por favor. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las islas, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Baste ya el tiempo. Ya, hermanos, ya estamos cansados de esas cosas. Ya no podemos regresar. Si el Señor nos dice, nosotros no somos de los que retrocedemos. ¿Cómo vamos al mismo pecado, hermanos? Ya no podemos volver atrás. Porque Cristo ya hizo una vez y para siempre esa ofrenda. El Señor ya nos limpió y vamos a ¿qué? Adelante. Dice Hebreos 6:1. Vean Hebreos 6:1. En Dios, amén. Hermanos, si quiere agradar a Dios, tiene que tomar un compromiso y decir vamos adelante. No somos de los que retroceden, no nos volvemos atrás, vamos a ser buenos soldados por la causa de Cristo y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Somos poquitos, pero fieles a Dios. No queremos un montonzote aquí y estemos revueltos entre fieles e infieles, no. Puras ovejas, ¿verdad, hermano? Nada de cabritos, puras ovejas. Que el Señor les bendiga, hermanos, y pues mediten en estas advertencias que hemos estado hablando. Ya el domingo termino con la quinta en el capítulo 12, hermanos. Y bueno, espero que al término de estos hagan abierto su corazón y reflexionen. Que en un tiempo el Señor viene, dice Habacuc, una profecía que está anunciando Habacuc, y el Señor no tarda su promesa, hermanos, de volver y estemos preparados.